Santiago vincula a la propia ciudad de Huesca. Y este edificio y esta institución es justamente uno de ellos. Bueno, Santiago es uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, uno de los primeros que se unen a él. Pertenece a un grupo de pescadores a los que Jesús llama para que dejen la pesca y se conviertan en pescadores de hombres. Son dos parejas de hermanos, Pedro y su hermano Andrés, y Santiago y su hermano Juan. El hermano del apóstol que da nombre al camino es Juan, al que la tradición cristiana atribuye la autoridad del último evangelio, del evangelio más tardío. Santiago y Juan son hijos de Zebedeo y de Salomé y reciben en los textos evangélicos un nombre muy impresionante, tanto Santiago como su hermano, se les llama los hijos del trueno. En el Nuevo Testamento aparecen al menos 3 Santiagos. El apóstol del que nos ocupamos hoy es conocido como Santiago el Mayor, porque luego se unió a los discípulos de Jesús otro hombre de nombre Santiago, que es hijo de Alfeo, y que pasó a ser conocido como Santiago el Menor. Y aún hay un tercer Santiago, que es el hermano de Jesús, uno de los hermanos y hermanas a los que los evangelios mencionan precisamente como hermanos de Jesús. Nosotros llamamos a este apóstol Santiago, pero en torno a su nombre hay que comentar alguna cosa. El nombre hebreo de este apóstol era Jacob, y en la versión griega y latina del Nuevo Testamento de la Biblia, ese nombre aparece como Jacobos en griego y Jacobus en latín. Jacobo para nosotros. Ese primer nombre es justamente lo que hace que al camino de Santiago se le llame también peregrinación jacobea, a partir de ese nombre. Luego el nombre del apóstol ha tenido distintas y tiene distintas formas en las lenguas europeas. En alemán, curiosamente, vuelve a ser Jacob. En francés es Jacques. Recordemos aquel anuncio de Buscando a Jacques, pues ese Jacques es el nombre que recibe en francés el apóstol. En inglés es James Bond, lleva su mismo nombre. En italiano es Giacomo. En catalán Jaume. Y aquí en Aragón y en el resto de la península, además de Santiago, también le llamamos Jaime. Curiosamente, hubo 2 reyes de Aragón muy importantes en la época de la corona de Aragón que se llaman Jaime y por tanto llevan el nombre del apóstol. Además, el primero de ellos, Jaime I el Conquistador, recibió ese nombre de una forma muy curiosa. Su madre María de Montpellier, cuando tiene el niño, para ponerle un nombre, que no sabe cuál ponerle, enciende 12 velas, dedica cada una a uno de los apóstoles y decide que la última que se apague es la que va a dar nombre a su hijo. Y la última que se apaga es la del apóstol Santiago y lo llama Jaime. Con Jaime el Conquistador, entre otras cosas, es cuando se empieza la catedral gótica de Huesca, con un obispo, por otra parte, también se llama Jaime, que es Jaime Sarroca. La forma más curiosa del nombre del apóstol, en cualquier caso, es precisamente la del castellano, la del español, que es Santiago. Parte de la forma castellana del nombre del apóstol, que es Yago o Yahweh, como Jacobo, pues Yago. Lo que pasa es que en castellano al nombre del apóstol Yago se le unió San, igual que ocurre, aunque a veces no pensamos que es así, pero es así. Al pueblo que llamamos Santolaria lo llamamos así porque es la forma que ha adoptado a partir de Santa Eulalia o Santa Olaria. Se ha apuntado la partícula San o Santa con el nombre. Pasa lo mismo en San Vitier, que viene de San Meterio, o el monasterio de Sahagún, que está muy vinculado al Camino de Santiago, que adoptó ese nombre a partir de la deformación de San Facundo, Sahagún. Pues con Santiago pasa lo mismo, es San Yago, pero que se unió en una misma palabra. Y es la forma que tiene el nombre en castellano, en español. Bueno, ¿qué nos dice la tradición sobre Santiago y su camino? Pues algo que conocemos todos, aunque vamos a ver enseguida que es bastante problemático. Lo que dice la tradición es que Santiago estuvo en el otro lado del Mediterráneo, aquí en España, predicando la fe de Cristo,
Luego se vuelve a Palestina porque en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, se nos dice que muere decapitado en Jerusalén en torno al año 44 después de Cristo, más o menos pues, 15 años, un poco menos después de la crucifixión. Es de hecho el primer apóstol que muere mártir, muere decapitado en Jerusalén por el rey Herodes Agripa. Y como luego se va a decir que sus restos están en Compostela, pues evidentemente si muere en Jerusalén, la tradición incluye el traslado de los restos desde Palestina a Galicia. Esas son las tres patas de la tradición. Como ocurre con muchas tradiciones, por importantes que sean, hay que decir que, y quiero ser directo e incluso brutal al comienzo, prácticamente todos los historiadores están de acuerdo en que Santiago difícilmente, sino de forma imposible, estuvo en Hispania predicando. También es muy difícil, sino imposible, que los restos que se conservan en Compostela pertenezcan al apóstol. Eso es lo que dicen autores como Claudio Sánchez Alcornón, el profesor Antonio Vieto o cualquier especialista que ha estudiado la historia del camino jacobeo. Esto que puede ser llamativo en realidad no lo es, porque muchas tradiciones históricas, absolutamente trascendentales en muchos de los casos, tienen una base histórica débil o incluso inexistente. Eso no quita nada de su trascendencia, de su importancia histórica. Lo que vamos a ver, porque es lo que hace fascinante, lo que hace interesante la historia jacobea, es que la historia del surgimiento de la tradición de la predicación y del hallazgo de los restos tiene mucho que ver, como ocurre siempre con cualquier tradición, con cualquier historia, con la situación histórica que se vivió en determinados momentos en la península. Concretamente, la situación del reino de Asturias como estado subordinado al Al-Ándalus musulmán, y para lo que hace al apogeo del Camino de Santiago, como veremos enseguida, pues el momento fundamental de la expansión medieval entre los siglos XI y XIII. En Hispania, como en el resto del Mediterráneo, en el siglo IV, el Imperio Romano se hace cristiano, los emperadores se bautizan, y desde ese momento el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. Cuando cae el Imperio Romano en el Mediterráneo occidental, en el cuadrante noroccidental de la península donde está Galicia, ahí va a haber el reino bárbaro, que es el reino de los suevos, y luego el resto de la península acabará bajo el dominio de los visigodos. Pero durante estos primeros siglos, pues en relación con lo que decía antes, no hay noticias. No se dice en ningún momento que el apóstol haya estado predicando en la península. Hay autores que nacen en esa zona, en ese cuadrante occidental, muy importantes, como Idacio, como Orosio, como San Martín de Braga, que evidentemente tendrían que saber de primera mano qué es lo que tiene que ver con la historia de su tierra, y no nos dicen nada. Está bien establecido que cuando en Europa occidental se empieza a decir que el apóstol ha estado en Hispania predicando la fe, es más o menos hacia los siglos VI-VII, en la época de la España visigoda. Es entonces cuando distintos autores empiezan a hablar de la predicación del apóstol en nuestra tierra. Justo en ese momento se produce un hecho histórico fundamental que va a tener mucho que ver con todo lo que contaremos luego, que es la conquista musulmana de la península, la destrucción del reino visigodo y el nacimiento de Al-Ándalus. Eso es a partir del 711 a partir del siglo VIII. Entonces, para empezar a contar esta historia tan trascendente, hay que avanzar un siglo más, a llegar hasta el siglo IX, un siglo después de la conquista musulmana, y entonces lo que nos encontramos es que la parte norte de la península ha comenzado a escapar al dominio musulmán, y ahí han nacido o están empezando a nacer una serie de estados cristianos, desde el este al oeste, la marca hispánica, lo que es ahora el norte de Cataluña, que ha conquistado Carlomagno y que será el origen evidentemente de Cataluña. En el Pirineo central, en ese siglo, nace el condado de Aragón. En el Pirineo más occidental está el reino de Pamplona,
Y el estado cristiano más extenso, y es el que nos interesa ahora, es el Reino de Asturias, que controla precisamente Galicia. Y es en ese Reino de Asturias, que controla la zona cantábrica y Galicia en una época que va a durar mucho, en el que el predominio es musulmán, que el poder más fuerte de la península es Al-Ándalus, el Emirato Omeya. Bueno, pues justamente en el Reino de Asturias es cuando se empieza a poner cada vez más énfasis en la figura de Santiago. Por ejemplo, Beato de Llévana en un himno, o de Iberbum, a finales del siglo VIII, empieza a hablar cada vez más claramente de esa predicación de Santiago en España, y empieza a definir, de hecho, al propio apóstol como cabeza, patrón y protector de la España cristiana y del propio Reino de Asturias. Una vez que se ha dado ese paso, está ya sembrado el camino que va a llevar al descubrimiento de la tumba, que se produce en torno al año 820-830 durante el reinado de un rey de Asturias que es Alfonso II. Lo que ocurre cuando se descubren los restos del apóstol es algo que ocurrió muchas veces en esta primera cristiandad del primer milenio. Recibe varios nombres, entre otros, invención de cuerpos santos. Y de hecho, la palabra inventio y invención pertenece a ese mismo periodo. Lo que ocurre, por ejemplo, ocurrió también con el protomártir San Esteban. Se produjeron una serie de revelaciones, de sueños, anunciando que en algún determinado lugar hay una tumba de un mártir o de un santo, y eso está rodeado de hechos sobrenaturales. Y ese mismo patrón, que se repite muchas veces, ocurre también en el caso de Santiago. Hay revelaciones sobrenaturales, en este caso el protagonista es un ermitaño que se llama Pelayo, que pues eso, tiene ese anuncio sobrenatural de que en las proximidades de donde él vive pues está enterrado nada menos que el apóstol Santiago. Al mismo tiempo, en esa zona empiezan a verse luces extraordinarias. Tanto los anuncios como la aparición de las luces llega a oídos del obispo Teodomiro, que es el obispo de Iria Flavia, lo que es ahora el padrón, y evidentemente va al lugar que le están señalando y evidentemente encuentra al apóstol. El lugar donde luego van a hacer Compostela, han podido también ustedes los arqueólogos, que era un antiguo asentamiento romano, que en esa época ya estaba abandonado, y la tumba pertenecía a la antigua necrópolis, al antiguo cementerio del asentamiento romano. Debía ser una tumba la más notable, o una de las más notables de la necrópolis, en dos niveles. De hecho, el nivel ínfero todavía se conserva precisamente bajo el altar mayor de la Catedral de Compostela. Teodomiro declara que los restos, que se encuentran restos humanos en esa tumba, son los del apóstol, y ese es el origen último de todo lo que estamos contando hoy. Claro, pensemos lo que hemos dicho antes. En el Nuevo Testamento se dice que Santiago ha muerto en Jerusalén. Ahora, a principios del siglo IX, se afirma que sus restos están en Galicia, al otro lado del mundo conocido. De inmediato, en compañía del descubrimiento, tiene que surgir una tradición que explique cómo han llegado allí los restos. Y la tradición, como seguramente conocen, es bastante impresionante. Los discípulos de Santiago, después de ser el capitán del apóstol, embarcan en un navío, y el navío, que no lleva timón, es conducido por la divinidad, cruza todo el Mediterráneo, pasa el estrecho de Gibraltar, asciende por las costas portuguesas y hace que el cuerpo desembarque en Galicia. Entonces hay otro serie de acontecimientos y finalmente es enterrado, donde luego Teodomiro descubrirá el cuerpo. Allí donde había un asentamiento romano abandonado, desde el momento en que se descubre el cuerpo del apóstol y se da a conocer el descubrimiento, pues allí se fundará una iglesia que será engrandecida varias veces. Allí donde había un asentamiento abandonado, vuelve a haber un asentamiento con pobladores, que será cada vez más grande hasta convertirse en la ciudad de Compostela, y
finalmente, el fenómeno jacobeo va a cobrar tanta importancia que el obispado de Iria Flavia, de Padrón, se trasladará precisamente a Compostela a finales del siglo XI y luego en el XII se convertirá en arzobispado, en perjuicio en este caso de Mérida, pero esta es otra historia que ahora no podemos contar. Bueno, el descubrimiento se produce entonces en la primera mitad del siglo IX, un siglo después más o menos de la conquista musulmana. Desde un primer momento se difundió de forma muy notable no solo en Hispania, sino en Europa occidental. Aparece ya muy pronto en distintos textos la noticia de que en el Finisterre, ahí en el último confín del mundo conocido, ha aparecido nada menos que la tumba del apóstol Santiago. Y eso va a determinar que desde bastante pronto empiecen a llegar peregrinos del Reino de Asturias, de España, pero también de más allá de los Pirineos. Una figura a la que se menciona siempre en ese sentido como uno de los pioneros es el obispo de Lepuy o Tescaldo. Lepuy además luego se convierte en uno de los puntos de partida de una de las 4 vías jacobeas que dibuja el Códice Calistino. Bueno, pues ese obispo llega a Compostela en el año 950, un siglo más o menos después del descubrimiento de la tumba. Empieza la llegada de los peregrinos, pero empiezan también las amenazas. Por ejemplo, Compostela y la costa gallega sufre en este periodo inicial varios ataques de los vikingos. Esta es en la historia de Europa en la época de las segundas invasiones y los vikingos están asaltando pues, buena parte de los territorios costeros y no costeros, subieron por el Sena hasta París o por el Ebro hasta Tierras de Barras. Compostela y la zona de Compostela es una de las que sufren los ataques vikingos. Pero el peligro, que además fue muy evidente, más grande es el de las gracias de Almanzor. Y estamos ya en el siglo X, en la época en la que ha surgido en Al-Ándalus el califato de Córdoba. A finales del siglo X, como es conocido, Almanzor, Al-Mansur, lanzando una serie de incursiones hacia los distintos estados cristianos, y en el año 997, muy próximo ya al año 1000, ataca con su ejército, el ejército del califato, ataca Compostela. Y como era de más gracias, no hubo forma de detenerlo, llega a Compostela, destruye hasta los cimientos la iglesia del apóstol, pero decide respetar la tumba. Almanzor no destruye la tumba apostólica, aunque destruye por completo la iglesia, que luego tendrá que ser enseguida reconstruida. Estoy hablando del año 997, el umbral del año 1000, y en cuanto estamos en el año 1000, a partir de ese momento va a empezar, he hablado ya de algún peregrino, pero es a partir del año 1000 cuando empieza la época de apogeo del Camino de Santiago. A partir del año 1000, sobre todo los siglos XI, XII y XIII, del año 1000 al 1350, que no en vano, eso es muy significativo, es algo que hay que retener, es la época de la gran expansión de la Europa medieval. Es la época en la que la Europa medieval se va a convertir en una civilización dominante en el mundo mediterráneo, va a poner las bases para convertirse en la primera civilización global. La Edad Media está muy denostada y lo ha estado siempre, pero Europa nace en gran medida en estos siglos. Favorecido, entre otras cosas, es lo que también nos preocupa y con toda razón, el tema del cambio climático por un periodo, desde el siglo X, estos 3 siglos, es un periodo muy singular en la historia climática de Europa, lo que se llama el óptimo climático medieval, con un periodo de temperaturas algo más suaves, sin pestes, que es lo que favoreció el desarrollo absolutamente extraordinario de la civilización europea, que se traduce en muchos ámbitos, un aumento espectacular de la población. Al final de ese periodo, gracias al monedaje de 1284, lo sabemos, Huesca tenía 8.000 habitantes, que claro, ahora me puede parecer poco, pero es una cifra que Huesca no volverá a recuperar en 500 años, en medio milenio. Y es justamente en ese momento cuando se decide construir la catedral gótica, porque hacía falta, porque Huesca había alcanzado un nivel de población que es paralelo a lo que estaba ocurriendo en toda Europa.
Eso va de la mano de la expansión agrícola, de la expansión del comercio, de la revitalización de las ciudades. Es en esta época, Huesca no, que es una ciudad mucho más antigua, pero en esta época es, por ejemplo, cuando nacen ciudades como Bilbao o Berlín. Y es una época desde el punto de vista cultural también absolutamente trascendental. Todos hemos oído hablar del Renacimiento, siglos XV y XVI, pero hay un Renacimiento anterior, que es el Renacimiento del siglo XII, que corresponde a este momento, que como vamos a ver ahora es el periodo de apogeo del Camino de Santiago, en el que entre otras cosas nacen las universidades, que también es un invento medieval. En la península, desde el punto de vista político, estos siglos fundamentales son también muy importantes. Ha entrado en crisis el califato de Córdoba, y ha quedado fragmentado en los reinos de Taifa, y eso es lo que va a permitir a los estados cristianos del norte emprender la reconquista, la conquista de territorios cada vez más al sur. Huesca en 1096, Toledo, la antigua capital visigoda, en 1085. Entre otras cosas, eso dará seguridad también al camino de Santiago. Tendrá que luchar los cristianos en cualquier caso con dos imperios norteafricanos que vienen a apuntar al Andaluz, que son los almorávides y los almohades, de los que luego hablaremos en relación con eso. Bueno, pues entonces la clave es esa. Es este periodo trascendental de la historia de Occidente, de los siglos XI al XIII, justamente los que ven también el periodo de apogeo más grande del Camino de Santiago, que se convierte en un fenómeno europeo que es de hecho una de las manifestaciones de ese nacimiento de la civilización europea medieval. El Camino de Santiago ve el intercambio de seres humanos, de ideas, se convierte en un gran fenómeno político, religioso, socioeconómico, cultural y artístico. Es la vía, por ejemplo, con la que se difunde el románico, que no es un gran arte paneuropeo, y no hay más que pensar, por ejemplo, que en el último cuarto del siglo XI, hacia el año 1075, se están iniciando a la vez, en ambos extremos del Camino de Santiago, dos fabulosas catedrales, que son las de Compostela, que se inicia en el año 1075, y poco después, aunque al respecto hay mucha polémica, la catedral de Jaca. Pero en cualquier caso, en este momento se están iniciando en el nuevo arte románico, con escultura figurativa, esos dos templos impresionantes. Y en relación con la construcción de la catedral de Compostela a partir de 1075 hay un hecho que lo vincula muy similarmente con Huesca, ciudad, que en ese momento cuando se empieza la catedral en Compostela es todavía Huasca, es una ciudad musulmana a la que le quedan todavía 20 años de vida. La catedral de Compostela la empezó un obispo que se llamaba Diego Peláez. Y en ese momento el rey de Castilla y León es Alfonso VI, que le sonará de otras cosas porque es el que manda el destierro al subcampeonato. Bueno, pues, unos años después de empezar la catedral, el obispo Diego Peláez, junto con un noble, protagoniza una rebelión contra el rey. El rey los vence, las obras de la catedral se detienen y envía también, primero lo encarcela y luego envía al exilio, al destierro al obispo. ¿Y dónde va el obispo de Compostela? Pues va a Aragón y pasa al menos 8 años, es un tema que estudió Antonio Ubieto, en la corte, en el reino de Pedro I. Y está con él, porque aparece en los documentos y el rey hace donaciones a Diego Peláez y a la propia sede compostelana en las conquistas de Huesca y de Barbastro. Está figurada en los documentos prácticamente hasta la muerte del propio Pedro I. En ese momento, en el que ha nacido el Reino de Aragón, hay un hecho también fundamental en relación con el Camino de Santiago. Todos sabemos que el padre de Pedro I es Sancho Ramírez, el segundo rey de Aragón. Cuando llega el rey de Aragón, en el año 1076, los pamploneses tiraron por un barranco a su rey. Y se quedaron sin rey. Claro, lo tiran por un barranco. Y entonces, por el oeste llegó el rey de Castilla y León, el mismo Alfonso VI, y por el este Sancho Ramírez, y se repartieron Pamplona, que desaparece durante 70 años. Sancho Ramírez se quedó con Pamplona, con el monasterio de Aleide, prácticamente con la mayor parte de lo que ahora es Navarra. Y entonces,
durante 60 años, Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso el Batallador, hasta el desastre que supone la muerte de Alfonso el Batallador, fueron reyes de aragoneses y pamploneses, que es así como aparecen en los documentos. ¿Y eso qué tiene que ver con el Camino de Santiago? Pues mucho, porque durante esos 60 años, estos tres reyes dominaban las dos entradas del Camino de Santiago, Somport y Roncesvalles. Las dos pertenecían a su reino. En un momento precisamente en el que el Camino de Santiago está entrando en pleno apogeo. Esta situación, por desgracia, ya digo, se termina con la muerte de Alfonso el Batallador, que es cuando renace el reino de Pamplona. Estamos ya con Alfonso el Batallador en el siglo XII, en el año 1134, el siglo que va del 1101 al 1200. Y este siglo XII es justamente, se puede decir así, la época del máximo apogeo del Camino de Santiago. Hay varios hechos que nos hablan de ello. A principios del siglo XII es obispo de Compostela Diego Gelmírez, que es el que va a conseguir del Papa que eleve el obispado de Compostela a la categoría de arzobispado. Con él prácticamente se va a terminar la catedral que había empezado el siglo Peláez. Es en su época cuando se compone el famoso Códice Calistino, una de cuyas partes es justamente la guía del peregrino, ese códice que hace unos años robó un electricista y que tardó un tiempo en reaparecer. Hay otra parte, ahora no la puedo comentar, del Códice Calistino, que da una lista de ciudades que supuestamente, aunque tampoco es historia, había conquistado Carlomagno, y es muy impresionante porque entre esas ciudades que aparecen en una obra tan fundamental como el Códice Calistino está Huesca, y en el Códice Calistino a Huesca se la define en latín como Osca Inquan Nonaginta Turres Est. Huesca, la de las 90 torres. Es como aparece citada así en el Códice Calistino. Hay que pensar el aspecto tan impresionante que tenía el recinto amurallado de Huesca cuando fue conquistada por los aragoneses y todavía en esa época cuando la piedra todavía no se había deshecho demasiado. Y el tercer hito importante en este siglo XII, ya digo, la catedral estaba prácticamente terminada, pero a finales del siglo XII, de la mano de Eugenio, que es el maestro Mateo y su taller, se labra esa maravilla imperecedera que es el Pórtico de la Gloria, que además ahora dice maravillosa después de su restauración en los dinteles. El pórtico, que es el último que se puso hasta la fecha de terminación, el año 1188, a finales de este siglo XII. Bueno, hay también en este siglo decisivo hay noticias muy importantes relacionadas con Aragón, que tienen que ver, entre otras cosas, con personajes muy relevantes que peregrinaron a Santiago, que alguno de ellos, como vamos a ver, les sentó como un tiro la peregrinación. El primero es el duque de Aquitania, Guillermo X. Entonces los duques de Aquitania dominaban casi la mitad de Francia, desde la frontera pirenaica con Aragón y Navarra hasta Burdeos y Poitiers. Guillermo X peregrina a Santiago, llega a Santiago y se muere en la catedral de Compostela en 1137, que es el año en que se compromete en matrimonio, como vamos a ver ahora, la reina Petronila. Y eso tiene mucho que ver con Petronila, porque este duque de Aquitania que se muere en Compostela, su hermana era Inés de Poitiers, que es la que se casó con Ramiro II de Monje por esos años. Inés y Ramiro tienen como hija a Petronila, que luego se va a comprometer en matrimonio con el conde de Barcelona y es el acta de nacimiento de la corona de Aragón. Guillermo, cuando muere en Compostela, no tenía hijos, tenía una hija que se convierte en heredera de la mitad de Francia, que es una de las figuras femeninas y no femeninas más importantes de la Edad Media, que les sonará a todos, que es Leonor de Aquitania. Entre otras cosas, lo que acabo de decir, que a veces no nos lo cuentan mucho, Leonor de Aquitania y la reina Petronila eran primas hermanas, que eso hay que tenerlo también muy
muy presente. Bueno, Leonardo Aquitania es una figura fundamental. Primero se casa con el rey de Francia, luego se separan y se casa con el rey de Inglaterra, y eso trastoca el escenario político europeo, pero evidentemente ahora no lo podemos explicar. Su primer marido, el primer marido de Leonor de Aquitania, es el rey de Francia, Luis VII, que ha ido a la Segunda Cruzada y se ha llevado a su mujer. Leonor de Aquitania ha ido con él, y siempre cuando empiezan los problemas por una parte de la pareja. Pero tampoco vamos a hablar de eso. Cuando ya están separados, Luis VII, que se ha casado con una infanta castellana, hace el Camino de Santiago en el año 1154. Él consigue volver a Duque de Aquitania, y lo interesante es que al volver pasa por Zaragoza, Huesca y Jaca. Es el rey de Francia, pasa por Huesca en enero de 1155, y lo sabemos porque lo mencionan uno de los documentos que se conservan aquí enfrente en el archivo de la Catedral de Huesca. Y el tercer personaje vinculado con Huesca y Aragón, que peregrina a Santiago y que le volvió a sentar como un tío, es un rey nacido en Huesca, que es Alfonso II, es el hijo de Petronila y del conde de Barcelona, el constructor del Palacio Real, donde está la sala de doña Petronila y de la campana, el fundador de Teruel, este rey de Huesca funda Teruel. Y en el año 1195, cuando tiene 38 años, peregrina a Compostela, en un momento políticamente también muy importante, porque se ha producido una derrota frente a los almohades catastrófica de Castilla y León. Ese es uno de los motivos que lleva a Alfonso a peregrinar. Él llega allí a finales del 95, nada, 7 años después de que se acabara el pórtico de la Gloria, de llover como recién estrenado. El caso es que vuelve a principios de 1196, también lo menciona algún documento de la Catedral de Huesca, y un mes después de llegar a la Corona de Aragón se muere en Perpiñán con 39 años. Entonces, a veces. Este es el momento de apogeo, como digo, del Camino de Santiago, el siglo XII, y en la media de los siglos XI al XIII. Y no es extraño, por eso, que justamente sea en este periodo cuando surgieron toda una serie de tradiciones y leyendas sobre el apóstol de Santiago, que vamos a mencionar muy brevemente. La primera es, que es completamente lógica, la tradición que empezó a representar al apóstol Santiago en el arte cristiano como un peregrino. El apóstol empieza a ser representado en el arte románico y luego gótico como uno de esos miles de peregrinos que iban hasta su tumba. Y aunque la piedra está muy desgastada, cualquiera lo puede comprobar aquí enfrente en la portada de la catedral, donde está el apostolado. Se le representa con sombrero, como aquí enfrente, con un bordón o bastón, con el zurrón, con la calabaza para llevar el agua o la bebida, y con la concha, porque la concha ovejera. Ya desde esta época, la concha, tan abundante en las costas de Galicia, se ha convertido en el símbolo de la peregrinación, porque los peregrinos la recogen y la llevan consigo. También figura en esa iconografía del apóstol como peregrino. Pero las tres grandes tradiciones que surgen en el ámbito del apóstol, que no voy a mencionar, son las que identificarán la Vía Láctea como el Camino de Santiago, la de Santiago Matamoros, y no hay más que mirar al fondo, y la de la aparición de la Virgen del Pilar al apóstol. Son las tres grandes tradiciones que van surgiendo en los siglos XII, XIII sobre todo. La primera, además, me da la alegría poder hablar de ella. Yo soy miembro de la agrupación astronómica de Huesca. Si vosotros cumplís ahora 25 años, el mes que viene nosotros hacemos 30, lo vamos a celebrar, mayo del 94. Entonces, esta tradición que acabó identificando la Vía Láctea, que todos podemos ver en el cielo si no hay luna, con una banda de luz del color de la leche,
con el Camino de Santiago es una historia muy bonita. El protagonista es Carlomagno, el emperador Carlomagno, que aparece por las noticias históricas que tenemos sobre él, sí que sentía un interés muy genuino por la astronomía. En esta tradición posterior, lo que nos cuenta es que Carlomagno está como embobado todas las noches mirando ese camino de estrellas. Lo mira sin saber qué es ni qué puede significar. Entonces, una noche, mientras está en la cama, tiene un sueño y se le aparece el apóstol Santiago. Entonces Santiago le dice que ya tarda en levantarse y ponerse en camino al frente de su ejército porque le anuncia que su tumba está desconocida y abandonada al final de ese camino de estrellas, y que tiene que ponerse en camino para ir hasta Galicia y liberar. Entonces, esta tradición que surge en el siglo XII, precisamente figura en el Códice Calistino, presenta a Carlomagno, lo cual vuelve a ser una leyenda, no es historia, y de hecho en algunos ámbitos hispanos no fue bien recibida. Presenta a Carlomagno como el descubridor de la tumba, el creador de la sede compostelana y el creador del Camino de Santiago. Pero es una tradición que tuvo un enorme éxito en Europa, a la par que el propio camino jacobeo. De hecho, en la tumba de Carlomagno en Aquisgrán está representada esta historia de la Vía Láctea. No lo sabía, hace pocos días descubrí que Luis Buñuel, en 1969, cuando todavía muy pocos peregrinos iban a Compostela, rodó una película que se titula La Vía Láctea, que protagoniza precisamente dos peregrinos franceses que se encaminan a Compostela. En la propia película vincula esta leyenda. La otra es la de Santiago Matamoros. Si en estos siglos fundamentales un apóstol de Jesús se convirtió en la reconquista de la corona de Castilla, que es el papel que juega la corona de Castilla San Jorge en la corona de Aragón, su fiesta. Son los dos santos que se convierten en patrones de la lucha contra el Islam peninsular. Y de hecho, si vamos a la Capilla Real de Granada, donde están enterrados los reyes católicos, en el retablo están Fernando e Isabel, detrás de Fernando está San Jorge, detrás de Isabel está el apóstol Santiago. Bueno, pues eso, a partir del siglo XII, un apóstol de Jesús se convierte en Santiago Matamoros, lo cual es una transformación un poco radical, ¿no? Aparece representado en su caballo. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Blanco. El caballo de Santiago es blanco. Entonces, se le representa a caballo como caballero con una espada y debajo están los musulmanes vencidos. Aquí en la capilla hay tres. Hay que agradecer al ayuntamiento que haya dignificado de esta manera tan impresionante el colegio y la capilla, pero si por ejemplo un día nos visita el embajador de Marruecos o de Egipto, aquí mejor no lo tenemos. Santiago Matamoros. En el siglo XII, en el que nace la leyenda de Santiago, justamente en el momento de apogeo del Imperio Almohade, que hace de Sevilla su capital en Al-Ándalus, la Giralda, la Torre del Oro, nace precisamente como elemento de defensa frente a ese Imperio Almohade las tres órdenes militares de Castilla y León que todos conocemos: Santiago, Calatrava y Alcántara. Una de las órdenes militares que nace en ese momento se pone bajo la protección del apóstol. Y el emblema, la cruz que adopta la Orden de Santiago, es la cruz que tenéis en el escudo, en la asociación, es la cruz que está en el balcón y en la fachada, y luego si se entra a la capilla es la cruz que está pintada en el techo, la cruz de la Orden de Santiago. Es la cruz que lleva pintada en el techo Quevedo en las Meninas, porque él acabó siendo caballero de la Orden de Santiago. En definitiva, que Santiago se convierte en Santiago Matamoros. En el poema de Miocid, los cristianos invocan a Santillahue cuando entran en combate, y en época de Quevedo ya se había creado el lema este de Santiago y cierra España. Santiago y cierra, que es ataca y viste España. Bueno, y la tercera tradición que surge en estos siglos es
conocidísima, importantísima para todos como aragoneses, la tradición de la aparición de la Virgen del Pilar a Santiago cuando está a orillas del Ebro. Que es una tradición muy singular en el sentido, por ejemplo, de que he dicho al principio que Santiago fue decapitado, por lo que podemos saber, hacia el año 44 después de Cristo. Y a partir de lo que nos cuentan los hechos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, cuando muere Santiago, que es el primer apóstol martirizado, la Virgen está viva todavía. Entonces, cuando nace la tradición de la aparición de la Virgen a Santiago en el Ebro, que se fecha, según esa tradición, en torno al año 40, la Virgen está viva. Entonces, esa misma tradición dice que la Virgen se apareció a Santiago en carne mortal. Y que la Virgen estaba viva y fue transportada por los ángeles hasta Zaragoza. Eso se cuenta la tradición. Hemos estado hablando sobre todo de este siglo XII, pero en el resto de la Edad Media el Camino de Santiago sigue teniendo una importancia muy grande. No hay que pensar, por ejemplo, más que a principios del siglo XIII se afirma que estuvo como un peregrino más en Compostela, nada menos que San Francisco de Asís, el santo italiano que va a fundar los franciscanos. Como censes, como miembros de la asociación, como ayuntamiento, hay un hecho en este momento que es también muy relevante, y es que a principios de ese siglo XIII, del año 1201 a 1300, el siglo XIII, a principios del siglo XIII nace en Huesca, de la mano en buena medida de la reina Sancha, que ha fundado también Sigena, el santuario de Salas, Santa María de Salas. Y se habla de Salas como etapa del Camino de Santiago, que puede haberlo sido, pero todos tenemos que ser muy conscientes, porque tiene una importancia muy grande, de que Salas se convirtió en el siglo XIII, durante bastante tiempo más, en uno de los centros de peregrinación más importantes de la península. Solo diré dos cosas al respecto. Alfonso X el Sabio, que es el de Castilla y León, no es el de Aragón, al componer o al hacer componer la historia universal, en un momento determinado habla de romerías, de peregrinaciones, y menciona 5 lugares de peregrinación: Jerusalén, Roma, Compostela, Rocamadour, que es un santuario mariano en Francia, y Santa María de Salas. Pone a Salas, Alfonso X el Sabio, al nivel de Roma, Jerusalén y la propia Compostela. Y en las célebres cantigas de Santa María, que ordena realizar también el propio Alfonso X, y que cuenta sobre todo milagros protagonizados por la Virgen en determinados lugares, Salas y su Virgen es la protagonista de 22 milagros. Se han colocado, el milagro falta uno, pero son 22 milagros, que solo está por detrás del puerto de Santa María, que es un santuario en Cádiz que fundó el propio Alfonso X el Sabio. 22 milagros marianos con poema, música y miniaturas en las cantidades de Santa María. Hay que pensar que la Virgen de Montserrat tiene 6 y que la Virgen del Pilar tiene 0, porque en esta época aún no ha nacido la tradición pilarista. De hecho, uno de los milagros de Salas tiene que tener como protagonista una mujer de Zaragoza que se le ha muerto el hijo y quien le resucita al hijo es la Virgen de Salas, la protagonista de esa canción. Ya digo, durante el resto de la Edad Media el Camino de Santiago sigue siendo un hecho europeo de gran importancia. En el siglo XV empiezan ya a celebrarse, como hasta ahora, los años jacobeos. Por ejemplo, los reyes católicos acuden en uno de esos años a Compostela, y buena medida de la importancia que sigue teniendo el camino es la disposición que hacen los reyes católicos de que se construya allí esa maravilla que es el Hospital Real, que se acaba a principios del siglo XVI y que es uno de los 4 lados de la plaza del Obradoiro.
En cualquier caso, estamos ya a principios del siglo XVI, es el momento en que empieza la decadencia, el declive, que será lento, pero que será continuado del Camino de Santiago. Hay muchos factores que lo anuncian. Uno, para empezar, el siglo XVI es la época de Lutero y de los protestantes, nace la Reforma Protestante, y es conocido que los protestantes no dan culto a la Virgen o a los santos, por tanto, no dan culto al apóstol Santiago. Media Europa se ha hecho protestante, así que no hay que esperar que vengan muchos peregrinos desde allí. Además, están naciendo los estados modernos, con guerras cada vez más frecuentes y cruentas entre sí. España y Francia, durante los siglos XVI y XVII, están en muchos momentos en guerra. Es decir, no se dan, por estos motivos y por otros muchos, las circunstancias más favorables para que el camino siga teniendo importancia. Curiosamente, en ese siglo XVI, en el comienzo del declive del camino, es cuando se funda esta institución, a nombre del apóstol, el Colegio de Santiago, como primer colegio vinculado a la Universidad de Huesca. Huesca, curiosamente, no había tenido, y no lo ha tenido hasta el siglo XX, iglesias dedicadas al apóstol. Tenía iglesias de Santiago. En el siglo XVI pasa a tener este colegio, que es muy grande, porque la fachada es estrecha, pero el edificio es muy extenso hacia la Plaza San Bernardo. Aquí vivían menos de 10 colegiales, vivían bien, pues. Eran colegios de élites, como eran los mayores en toda España en esta época. Para empezar, había que superar una prueba de limpieza de sangre, aquí no podía entrar ningún descendiente de judíos, musulmanes o penitenciados por la Inquisición, y de hecho el colegio dependió de la Inquisición de Zaragoza en los siglos XVI y XVII. Eran, como en otros colegios mayores de España, pues licenciados, bachilleres y licenciados que aspiraban a obtener cátedras universitarias o puestos en la Iglesia o la administración real. Pero es una institución y un lugar fundamental en relación con la Universidad de Huesca. De hecho, Baltasar Gracián, en el Criticón, el que estuvo bastantes años en Huesca, hablará del Colegio de Santiago y pondrá en relación con los colegios mayores más importantes de España y de Europa. Aquí, en la fachada, en la capilla, en la escalera, hay muchos elementos que nos están hablando de esta historia jacobea. No tenemos más que pensar en el escudo. En la portada está en el dintel, en la capilla está pintada en el techo, en la escalera, en esos leoncitos que hay en la escalera y en el águila que hay arriba. En todas partes aparece el escudo. El Colegio de Santiago está formado por 4 conchas y 2 bordones de peregrinación, que no puede haber un vínculo más importante con las peregrinaciones. La propia portada, además, tiene labradas muchas conchas, además del propio escudo. Vamos avanzando ya hacia el final. Como digo, desde el siglo XVI se entra en la época de la progresiva decadencia del camino. En relación con la propia Compostela hay 2 hechos muy notables. Uno ocurre a finales de ese siglo XVI. Ya es conocido que 1588 es el año de la Armada Invencible. Felipe II envía la flota contra Inglaterra, se fracasa, y al año siguiente los ingleses lanzan un contraataque, también fracasado, mandado entre otros por el famoso Francis Drake. Y uno de los lugares en los que se ataca es Galicia. Entonces, es una historia no muy conocida y una bastante extraña. Al parecer, ante la amenaza del ataque de los ingleses, el arzobispo de Compostela ocultó los restos de Santiago y de sus 2 discípulos, porque la tumba era desde el comienzo. Y lo más curioso y singular de esta historia es que ocultaron los restos en algunas de la catedral y según se dice, que a mí me parece un poco extraño, con el paso del tiempo se olvidó dónde estaban. Y entonces, durante los siglos XVII, XVIII y XIX, nadie sabía dónde estaba Santiago. Y finalmente, bajo la dirección de 2 canónigos historiadores, en 1879 se hicieron varias excavaciones bajo el altar mayor, así es como se descubrió
el sepulcro romano que pertenecía a aquel asentamiento romano original. Allí no encontraron nada, pero bueno, el Cristo los había escondido, no había nada en el sepulcro. Hicieron otras catas, no aparecieron, y finalmente, en la zona de la cabecera, en un determinado lugar, aparecieron restos que se identificaron como de 3 individuos. Luego, a partir de 1879, se hicieron varios estudios y hacia 1884 el Papa autentificó esos restos como los del apóstol, que son los que luego se enterraron en la cripta. Y el otro hecho... Muchas gracias. El otro hecho perteneciente a estos siglos es más conocido, ya digo, se entra en una progresiva decadencia, pero a principios, en la primera mitad del siglo XVIII, el arzobispado compostelano y la iglesia compostelana es lo suficientemente rica para construir esa maravilla que es la fachada del Obradoiro, que es de la primera mitad del siglo XVIII, que ocultó la fachada que vieron todos los peregrinos durante la Edad Media, que está detrás, incluido el Pórtico de la Gloria. Hace no mucho tiempo se descubrió un dibujo del siglo XVII en el que aparece precisamente esa fachada, que es lo que conocieron todos los peregrinos medievales. Pero en el siglo XVIII se construye esa maravilla que va completando la plaza de Obradoiro. Llegamos ya a época contemporánea y se produce la crisis definitiva del camino, en los siglos XIX y XX. De hecho, hacia 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, el camino es inexistente, nadie prácticamente lo hace. Pero justamente ese es el momento en el que, ya voy finalizando, se produce el renacer tan asombroso que ha tenido el camino hasta la actualidad. En 1950, curiosamente no es en España, se funda la primera asociación jacobea que nace en París para conmemorar el milenario de la visita de ese obispo de Le Puy, que podemos decir que fue el primer peregrino transpirenaico, ese obispo de Le Puy que había ido a Compostela en el año 950. Pues en 1950 se funda en París una primera asociación jacobea. En los años siguientes cunde el ejemplo de Estella, que va a ser fundamental en la rehabilitación del Camino de Santiago, y la Estella es un lento pero cada vez más acentuado ascenso. En cualquier caso, estamos ya en 1985, que es cuando realmente arranca el Camino de Santiago. En 1985, ese año, a Santiago fueron unos 700 peregrinos. Esa es la cifra desconocida. Pero desde 1985 las cosas cambian y cada vez más rápido. En 1985 la ciudad de Compostela es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 2 años después, en 1987, el Consejo de Europa declara el Camino de Santiago primer itinerario cultural europeo. Ese mismo 1987, en España ya empieza a haber numerosas asociaciones jacobeas y se celebra, y además es en Jaca, el primer Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas. Y ya el punto definitivo de lanzamiento es el año 1993, que es año jacobeo, en el que, ya luego a la ciudad de Compostela, el propio camino francés es declarado Patrimonio de la Humanidad. En 1993, en ese año jacobeo, ya son 100.000 los peregrinos que acuden a Compostela. Se ha pasado de 700 a 100.000 en 8 años. En los años y décadas siguientes se ha declarado también Patrimonio de la Humanidad caminos de Santiago en Francia y otros caminos en la península. En 1999, ¿no?, surge la Asociación Ostrense de Amigos del Camino de Santiago. Cada vez son más numerosas esas asociaciones. En la federación a la que pertenece la Asociación de Huesca
hay unas 50 asociaciones y finalmente hemos llegado a la situación actual. Miraba las cifras el otro día. El año pasado, 2023, que no ha sido año jacobeo, se han contabilizado un total de 446.000 peregrinos, lo cual ya plantea otro tipo de situaciones, incluso otro tipo de problemas en la propia Compostela y en los últimos 100 kilómetros del camino, sobre todo en los meses de verano. En cualquier caso, es una cifra súper apabullante que nos habla del florecimiento y de la realidad asombrosamente rica que es hoy el Camino de Santiago, del que es tan importante tanto el Tenesol como asociación los pensadores y amigos del camino. Os reitero mi felicitación por este primer cuarto de siglo, deseo que se quede así los próximos años, el próximo cuarto de siglo y más allá, sea igualmente exitoso, y muchas gracias a todos por esta atención y por esta participación.